ahí de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Queremos hoy, hermanos, tener una enseñanza muy, como lo es la palabra de Dios, edificante para nosotros. Hoy tenemos este privilegio de tener el tiempo para la enseñanza de la palabra de Dios. Capítulo 12. El capítulo número 12, usted lo halla, hermanos, cuando encuentre el versículo número, gloria sea a Dios. Versículo 11 del capítulo número 12. Vamos, hermano, con la ayuda del Señor a poder, hermanos, ir aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Capítulo número 12, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Queremos, hermano, ir aprendiendo con la ayuda del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos. ¿Lo tiene? Leámoslo, hermanos. Capítulo 12, versículo 11. Y lo vamos a leer para la gloria del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Preste la atención a lo que ya lo hemos leído en estos días. Y hoy, hermanos, iniciamos aquí la enseñanza. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen así, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Damos gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche. Puede sentarse, hermanos, y bendita es la palabra de Dios y poderosa, y sé que nos ayudará, hermanos, a seguir creciendo en Cristo Jesús. Hoy quiero, hermanos, compartir con ustedes un tema, hermanos, muy importante. Una de las cosas que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede de que llega un momento en que se ve falta de compromiso en el servicio, en la obra del Señor? A veces nos preguntamos nosotros, y hoy queremos, hermanos, con la ayuda del Señor, ver algunas posibles causas de la falta de compromiso. Esto nos ayuda a nosotros, hermano. Tenemos en la iglesia de Cristo, hay hombres y mujeres que son comprometidos, son diligentes, son servidores, son amorosos para con la obra del Señor, son personas que están ahí involucradas siempre en lo concerniente al reino de Cristo. Amén. En esta noche, hermanos, queremos nosotros meditar un poco, ir aprendiendo, hermanos, las posibles o las causas de la falta de compromiso en la iglesia. En la iglesia, hermanos, usted bien lo tiene, yo sé que usted ya lo ha comprendido y lo tiene bien claro, que la iglesia, cuando hablamos de la falta de servicio o de compromiso, de comprometerse, hermanos, en el servicio, no hablamos de las cuatro paredes o de este edificio, hermanos, como iglesia. Hablamos de todos nosotros que somos creyentes. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Y cuando hablamos de, hermanos, el desinterés, hermano, que hay en servir, vemos, hermano, la deficiencia que tenemos en la fidelidad a Dios. Mire, la Biblia nos enseña algo bien importante, y este mensaje, hermanos, es para que nosotros, a través de esto, esta enseñanza, nosotros reflexionemos, no para quedar más informados de lo que estábamos hasta hace un momento,
sino que para que, hermanos, la enseñanza nosotros nos vayamos examinando a nosotros mismos, a nosotros, hermano, a nosotros que la recibimos, que la escuchamos, debemos de atesorarla y examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Fíjese que, mire, dentro de las causas hay varias, hermano, que entre las que ellas podemos encontrar que algunas tienen que ver, hermanos, entre estas diversas causas, algunas tienen que ver con lo espiritual, otros, hermano, en las causas como en las personales y otras en las congregacionales, como congregación. Y queremos ver con la ayuda del Señor, hermano, desde una perspectiva bíblica, algunas de las más comunes como esta, hermanos. La primera, la falta de una verdadera relación con Dios. Esta es una de las causas que trae a muchos a la falta de compromiso hacia la obra de Cristo Jesús. Mira, hermanos, la falta de una verdadera relación con Dios. Cuando la vida espiritual es débil, hermanos, cuando la vida espiritual es débil, el deseo de servir disminuye. Por eso vemos que cuando hay una falta, hermanos, hay falta de una verdadera relación con Dios. Entonces, cuando hay una vida espiritual, hermanos, débil, el deseo de servir va menguando, va disminuyendo. No pasan las cosas solo por pasar. Nosotros como creyentes, como le digo, nosotros debemos de examinarnos. Es para examinarnos. Esto es algo que nos ayuda a nosotros y que nos veamos a nosotros mismos, hermano, a nosotros mismos. Si estamos, hermanos, involucrados, si estamos ahí, hermanos, viendo, hermanos, con amor, un amor genuino, hermanos, buscando cómo agradar a Dios, cómo hacer las cosas en el temor de Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero también que nosotros nos examinemos nuestro compromiso delante de Dios. Cuando nosotros, mire, como le digo, por causa de una relación, hermanos, una relación que no es genuina, o sea, de que no hay una verdadera relación, entonces hay una vida espiritual débil. Y por eso es que el deseo por servir o por comprometerse con la obra del Señor disminuye. Y nosotros debemos, hermano, mire, ¿a qué hemos sido llamados nosotros a Cristo Jesús? Dice que el Señor preparó de antemano, hermanos, buenas obras, buenas acciones, hermano, para que usted y yo como iglesia nos veamos involucrados en ella. Damos gloria a Dios, hermanos. El compromiso, hermanos, cristiano, el compromiso cristiano nace del amor a Dios. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos el deseo de servir y somos creyentes comprometidos con la obra que el Señor nos ha encomendado, nace ese deseo, hermanos, y nos lleva al compromiso por el amor que le tenemos a Dios. Amén, amén, hermanos. Damos gloria a Dios. Nace de amor, no por obligación. Nace de un corazón sincero. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Leamos ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo, hermanos, vamos a leer el versículo 19 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Gloria a Dios. El compromiso del creyente, hermanos, nace del amor a Dios. El compromiso no debe de ser por obligación, sino que por amor a Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que
nosotros le amamos a Él, dice este texto, ¿cómo dice? Alabado sea Dios, porque Él nos amó primero. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha amado primero, nosotros servimos por amor. Nuestro compromiso con la obra del Señor es por amor. Una de las diversas causas de la falta del compromiso del creyente en la obra de Cristo Jesús es, hermano, porque hay una relación, hermanos, una falta, hermanos, de búsqueda, hermanos, en la intimidad con Dios. Damos gloria a Dios. Entonces nosotros llegamos a entender, hermanos, que estamos comprometidos por amor, no por obligación. En estos tiempos hay gente que se siente obligada a servir. Y cuando se hace, hermanos, en ese sentir que se siente que por obligación, entonces no estamos sirviendo, hermanos. Damos gloria a Dios. No servimos. Usted no miren, no debemos de sentirnos así como iglesia. No servimos por obligación, servimos por amor. Pero como le digo, cuando hay una relación estrecha con Dios, entonces vamos a servir y entendemos que servimos al Señor porque le amamos y porque hemos entendido que Él nos amó primero, ¿verdad, hermanos? Damos gloria a Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Sabe, hermanos, que de ahí, hermanos, depende otra de las diversas causas de la falta de compromiso. Que cuando servimos por obligación, cuando no hemos entendido que debemos de servir por amor, hermanos, hay algo bien importante. Hay personas, hermano, hay creyentes, algunos creyentes que han comenzado, hermanos, con gran entusiasmo en el evangelio. En su primer amor, hermanos, mire, no se halla a veces hasta qué hacer. Pero después, hermano, con el tiempo va disminuyendo el deseo, hermanos, por servir o por comprometerse en las diferentes áreas de servicio que hay en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque se va perdiendo el primer amor. Damos gloria a Dios, hermanos. La Biblia enseña, hermanos, que el Señor le dice a la iglesia, uno de los mensajes a la iglesia, Él alaba, hermanos, y le dice cosas buenas que había hecho, hermanos, cómo había trabajado arduamente, cómo era celosa, hermanos, cómo es que tenía discernimiento. Pero llegó un momento que el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese, a veces nosotros, hermanos, nos preguntamos, o a veces ni se preguntan ni nos examinamos, hermanos, si aún estamos en eso, en el amor, en nuestro primer amor. Cuando ha ido disminuyendo esto, hermanos, nuestro primer amor, hermanos, va muriendo. Dejamos de comprometernos. Dejamos de interesarnos con la comisión que Dios nos ha encomendado. Amén, hermanos. Damos gloria a Dios. Apocalipsis 2:4, el Señor le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. ¿Sabe, hermanos, otra de las causas por cual hay falta de compromiso dentro de la iglesia? ¿Sabe cuál es otra de las causas que hay, hermanos? Que hay prioridades equivocadas. Prioridades, hermanos. Muchas veces nos hemos equivocado, hermanos, en las prioridades. ¿Qué es prioridad, hermanos? Lo que nosotros ponemos en primer lugar. En la agenda del día, hermanos, en nuestra hoja de trabajo o en nuestros planes de trabajo, siempre hay algo que ponemos ahí primero.
o en las labores, hermano, o en los compromisos del día, siempre hay algo que usted pone primero ahí, que ahí va a comenzar. Eso es prioridad. Lo que usted pone ahí por comenzar, eso es prioridad. Entonces nosotros, de ahí depende el resto del listado, hermanos. Si puedan haber 1, 2, 3, 5 o 10 cosas, hermano, 10 asuntos en los que usted tiene que involucrar en el día, pero lo que usted pone primero es porque a eso le interesa, eso es primero para usted. Y en la obra del Señor, en el compromiso, hermanos, una de las diversas causas de la falta de compromiso de la iglesia es porque hay prioridades equivocadas. Hemos puesto, hermanos, cosas primero, hermanos, como el trabajo, los negocios, el entretenimiento, o hermanos, o las responsabilidades familiares, las hemos puesto, hermanos, o las hemos llevado hasta ocupar el lugar que Dios debería de ocupar. No se dice, no quiero dar a entender que no debemos de ocuparnos en esas. Bien, hermanos, debemos de trabajar. Debemos de ser responsables. Si hay negocios, hay que ocuparnos en ellos. Hermanos, la familia es importantísimo, pero hay prioridades, hermanos. ¿Verdad que sí hay prioridades? Damos gloria a Dios, hermanos. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, una de las enseñanzas de Cristo Jesús, que usted lo encuentra en Mateo 6, 33. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el texto? Buscad primero el reino de Dios. O sea, que tu prioridad sea lo concerniente al reino de Dios. Y lo demás vendrá, hermanos, por añadidura. O sea, y el Señor estaba hablando, hermanos, mencionando sobre la comida, la vestimenta, hermanos, y algunas otras cosas. Estaba hablando el Señor, pero dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la prioridad para la iglesia es, hermano, de que los llevemos el compromiso que siempre practiquemos justicia, hermanos, nosotros como pertenecientes o como parte del reino de Dios. Amén, que somos del reino. Pero a lo que vamos es, la Biblia nos enseña, hermanos, nos enseña que hay una prioridad. Que hay prioridades. Ahora hacemos una pregunta, hermanos, para examinarnos a nosotros. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades como creyente? ¿Cuáles son, hermanos? Fácil y sencillo, hermanos, de encontrarlas. Fácil y sencillo de poder, hermanos, mire, es a lo que le estoy dedicando mi primer fuerza, mi primer, hermanos, atención, y lo es a lo que estoy ahí, es lo que tengo por atender primero. Esa es mi prioridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Hay una gran realidad, hermanos, y esto nos lleva a nosotros a sincerarnos, porque quizás en el transcurso de nuestra vida en el Evangelio nos ha pasado que hoy, por las cosas que se viven, hermano, el entretenimiento y tantas cosas que hay, tanto afán que hay, compromiso por todos lados, hermano, responsabilidades, ni hablemos, hermanos, hay un montón. Y sabe, a veces ni se piensa en las cosas del Señor, mucho menos en comprometernos en ellas. No sé si usted en algún momento se ha preguntado o ha pensado por qué es que está costando que la iglesia crezca en almas, que la iglesia vaya creciendo en número. No es que busquemos crecer en número, hermanos, pero sí es necesario. ¿Sabe por qué la iglesia ha dejado de crecer? Porque hemos dejado de comprometernos en compartir la palabra de Dios al necesitado. No hemos hecho de nosotros este compromiso.
Lo hemos cambiado, hermanos, por señalar a la gente, condenar a la gente antes de enseñarle la verdadera, hermanos, necesidad que tiene él delante de Dios, hermano, de ser perdonado y ser salvado, hermanos, por el Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios, hermanos. Sabe que también hay una falta de compromiso al llamado que el Señor ha hecho. Usted sabe que usted ha sido llamado por el Señor, hermanos. Usted fue llamado por el Señor. Y usted fue traído, hermanos, usted fue hecho cercano a Él. Una es para darnos una nueva vida, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro rumbo, darnos propósito. Nos ha capacitado y nos ha equipado el Señor, nos ha dado lo que necesitamos para que hagamos su obra, hermanos, para que sirvamos. Aquí al reino de Dios no venimos a ser servidos, sino que a servir a los demás. Bendito Dios. A veces se espera que solo el pastor sea el que sirva, hermanos, y el pastor tiene que servirme. La iglesia fue llamada a servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Mediante una persona a otra. Cuando usted sirve a su prójimo, está sirviendo a Dios. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Busque en la palabra de Dios la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10. ¿Sabe usted de que muchos creyentes ven el servicio como una opción y no como una responsabilidad? Gloria a Cristo, hermanos. Busque en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Usted sabe que eso que lo ven como una opción? Sí. Ese es algo que podemos dejar por un lado. Pero ¿sabe usted que en una casa, así como hay privilegios, también hay responsabilidades? ¿Se recuerda que eso ha sido enseñado en casa? Que nuestros padres, hermano, mire, nos proveyeron y siguen proveyendo al que aún siguen dependiendo de sus padres, pero también como hijos tenemos responsabilidades. Y en el reino de Dios tenemos un Padre que nos ha llamado, hermanos, que nos ha dado vida, que nos ha hecho sus hijos, y nos ha llamado a este glorioso evangelio, a este reino, hermanos, al reino de Dios, a formar parte de esta familia. Y como tales, tenemos responsabilidades. Gloria a Dios, hermanos. Sabe, hermanos, como dice el texto, hermanos, el versículo 10, que cada uno ministrelo. ¿Usted sabe qué significa la palabra ministrar? Servir. Por eso de ahí viene la palabra ministro del Señor, es servidores del Señor. Entonces dice la Biblia, hermanos, cada uno según el don, alabado sea Cristo Jesús, que ha recibido, ministrelo a los demás, sirva a los demás. Fíjese, hermano, que hemos llegado al punto, pero para esto es esta enseñanza, hermanos, para que crezcamos. Por eso hay la necesidad de compartirla, hermanos, y que usted la pueda atesorar, hermanos, lo que es para su edificación. Que la necesidad que hay en nosotros podamos irla supliendo a través del consejo que nos da la palabra del Señor. Hemos llegado a pensar, se ha llegado a pensar como iglesia, hermano, que si no hay un don visible como el de la profecía, y si hay alguno dentro de la iglesia, hermanos, que Dios lo usa, hermanos, con el don de sanidades, de milagros, de liberaciones, de discernimiento, y si hay una manifestación de algún don del Espíritu de Dios, el resto piensa que solo Él
es el que debe de servir y solo Él es el que debe servir a los demás y con el don servir al resto. Nosotros, hermano, hemos sido llamados por el Señor a servir a los demás. Usted y yo debemos de servir con lo que Dios nos ha dado. Damos gloria a Dios. Cuando hablamos de servir con lo que Dios nos ha dado, muchos hermanos lo resumen rápidamente a dinero. No, hermanos, no es así. ¿Usted se da cuenta, hermanos, cuán bueno es la buena palabra dada a su tiempo? Que qué bueno es cuando usted, hermano, se acerca a otro, hermano, y Dios le ha dado entendimiento, le ha dado sabiduría, ha puesto el amor de Cristo en usted, está el amor de Dios en usted, hermano, y muchas otras cosas preciosas, hermano, y valiosísimas que Dios le ha dado. Hermano, acérquese con aquel que está con necesidad y sírvale. Sírvale lo que ha recibido de Dios, úselo, hermanos, para servir a otros. Lo que usted ya ha recibido como en la vida nueva en Cristo Jesús, úselo para servir a aquel que aún no conoce al Señor o aquel que está pasando por diversas pruebas o dificultades o aflicciones en esta tierra. Damos gloria a Dios, hermanos. Cada uno, hermanos, sirva. Cada uno según el don, según lo que ha recibido de Dios, ministrelo a los demás. Quiero mencionar otra de las causas que muchos hermanos que ha traído falta de compromiso dentro de la iglesia para servir en la obra del Señor, que es, hermano, el desánimo o las heridas. Siempre nos hemos topado, hermanos, nos hemos encontrado, hermanos, con casos que personas que han salido, hermanos, de otros lugares a veces vienen heridos o vienen en algún estado de desánimo, vienen en el estado de desánimo, y esto, hermanos, los ha llevado, incluso como los conflictos, las críticas, hermanos, han llevado a decepcionar, hermanos, a las personas, a desanimarlas. Y hermanos, y esto a perder la falta de interés por comprometerse en el servicio dentro de la iglesia. A veces algunos han sido decepcionados por el liderazgo que hay dentro de las congregaciones, y esto lo que hace es detenerlos, desanimarlos, estancarlos en el servicio, y luego dejan de comprometerse, se aíslan. Y nosotros debemos, hermano, venir al Señor para ser sanados y recordar que es un privilegio servir al Señor. Amén. Damos gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 9 del Evangelio según Lucas, versículo 23, porque la falta de compromiso también viene, hermanos, por causa de la comodidad y el conformismo. En la cultura actual, hermanos, la cultura actual promueve el bienestar personal antes que el sacrificio. Sin embargo, Cristo llamó a sus seguidores, a los discípulos, a negarse a sí mismo. Como dice el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Amén. Lucas 9, 23. La cultura enseña, hermanos, que pone sobre esto, hermanos, enseña de que debemos de buscar nuestro bienestar, nuestra comodidad, los lleva al conformismo, y mucho cristiano ha caído en esto, y por esto no se compromete, hermano, porque no quiere sacrificar, hermano, o poner en riesgo, como algunos lo dicen, pero no es poner en riesgo, es poner a la orden del Señor la vida que Él nos ha dado. Amén. La vida, hermanos, la vida le pertenece al Señor. El Señor nos llamó, hermanos, a negarnos a nosotros mismos. Mucha gente no se compromete porque el compromiso atenta contra su comodidad. Y eso es terrible, hermanos. El texto que leímos nosotros en Romanos dice la Biblia, hermanos, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así dice la palabra de Dios. Damos gloria al Señor, hermanos. Otra de las cosas que, hermanos, causas que llevan a la gente a no comprometerse con el servicio es el pecado oculto. Y eso es bien tremendo, es una de las verdad, un pecado oculto. El pecado oculto, fíjese, hermanos, esto afecta la comunión con Dios. Pero sabe de que en la misericordia de Dios, hermano, siempre nos ha llamado de que, dice el texto, la palabra de Dios dice, hijitos, como dice el apóstol Juan, enseña, si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, ocúltelo, dice, no. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así nos enseña que Jesús es nuestro abogado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando hay, hermanos, el pecado oculto, hermanos, está en la práctica, hermanos, eso mismo, hermano, le impide, está ahí dentro, que usted sabe que está en esa práctica, y eso lo hace no comprometerse, hermanos, delante de Dios, porque sabe su condición. Entonces hay algo bien importante, hermanos, que recordar, que el pecado afecta la comunión con Dios y puede producir, hermanos, indiferencias hacia el servicio y la obra del Señor. Dice la Biblia, 59 de Isaías, versículo 2, búsquelo, le voy a dar tiempo que lo busque. Isaías 59, versículo número 2. Gloria sea a Dios. Isaías 59, versículo número 2. Gloria sea a Dios, hermano. Ya vamos a ir concluyendo. Qué bueno. Como dice el texto, vuestras iniquidades, dice la palabra de Dios. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado oculto, hermanos, afecta la relación con Dios y puede producir indiferencia al servicio en la obra de Cristo. Vuestras iniquidades, dice la Biblia, dice la palabra, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Si esto estuviera afectando, hermanos, y que por esto hay falta de compromiso para servir al Señor e involucrarnos en la obra del Señor en esta tierra que se le ha sido encomendada a la iglesia, es el tiempo. Mientras usted respira, es que tiene vida. Y mientras tiene vida, hermanos, es la oportunidad que voluntariamente, hermanos, y que esta decisión lo lleve, hermanos, a reconciliarse con Dios y pedirle a Él misericordia y que le perdone sus pecados y alejarse de esa práctica en lo oculto. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Otra de las cosas, hermano, y con esto concluyo, la falta de visión de la misión de la iglesia. Hace un momento se lo mencioné, hermanos, de que muchos han hecho caso omiso, a veces voluntariamente o porque no lo han comprendido, y los que han comprendido no se han querido comprometer con ir. Como dice la palabra de Dios, Jesús enseña, hermanos, sobre la gran comisión enseña la palabra, ir y hacer discípulos a todas, ¿qué dice? Las naciones. Cuando los creyentes no comprenden la importancia de la gran comisión, pierden motivación, hermanos, para involucrarse activamente. Cuando no se ha comprendido, hermanos, lo de la gran comisión, esto que se le ha sido encomendado a usted y a mí, como iglesia, no nos involucramos. Tenemos que involucrarnos
tenemos que involucrarnos en la obra que el Señor nos ha encomendado, de ir y hacer discípulos. En el tiempo que llevamos aquí, hermanos, hagamos un análisis, una evaluación. No para que mire, hermanos, por ninguna razón más que reflexionemos. Gloria a Cristo por el crecimiento que ha ido teniendo la casa, la iglesia. Pero el tiempo que llevamos ya ministrando aquí, ¿a cuántos hemos ido? ¿A cuántos le hemos hablado de la palabra de Dios? No de usted ni de las cosas que han sucedido alrededor de usted, de Cristo. ¿A cuántos les hemos hablado de Cristo Jesús? Con esto no quiero decir que espero que todos los que le he hablado estén aquí, no, pero les ha hablado de Cristo Jesús, de la salvación que hay en Jesucristo y que se vuelvan seguidores de Él por medio de la fe. Ir y hacer discípulos, dice la palabra de Dios. Sabe que usted y yo como iglesia debemos de estar activos siempre en esta labor, estar comprometidos con el Señor. Hermanos, la iglesia no va a crecer de otra manera hasta que usted y yo nos comprometamos en anunciar el Evangelio del Señor. Amén. Concluimos, hermano. Usted sabe, mire, el compromiso de un creyente sucede cuando un creyente se ve comprometido. Es el reflejo de la transformación que él ha sufrido, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. Cuando hay compromiso, hermanos, y se ve el compromiso, o sea, en una persona, ese es el resultado de una vida transformada por el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos. Y que ha sido y que está siendo alimentada por la palabra, la oración y el amor a Dios y al prójimo. Bendito sea el Señor, hermanos. Cuando la iglesia fortalece esto, la enseñanza, la oración y el servicio, la iglesia crece. Esta no es una labor para que otro venga a hacerla para nosotros. Esta es una labor que se nos ha sido encomendada a nosotros aquí. Yo he tenido en mente y le digo al Señor, ayúdanos, Señor, porque tú abriste la puerta en esta aldea. De esa es una gran bendición, que tengamos donde congregarnos, pero ¿sabe cuál es el plan de Dios? Y que estoy seguro que así es para que seamos luz en medio de esta comunidad. Y a usted y a mí que estamos aquí, no ha venido usted ni por casualidad, ni por cosas que por ahí sucedieron, ni porque el amigo, ni por el hermano, ni por fulano. Usted vino porque Dios lo trajo a unirse a este grupo de creyentes, hermano, a esta familia, a este remanente que está en este lugar, para que nos involucremos y le hablemos a esta comunidad, hermanos, de la salvación en Cristo Jesús. Porque a veces esperamos que otra gente venga, hermanos, y vengan a hacer lo que nosotros, Dios nos ha dado el privilegio. Damos gloria a Dios, hermanos. Ahora bien, hagámonos esta pregunta nosotros. ¿Estamos sirviendo nosotros a Dios? ¿Se está comprometiendo usted en la obra del Señor por amor o por obligación? ¿Se ha comprometido usted con esta obra de Cristo porque le ama, porque está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, no de las cosas que le ha dado, su casa, su trabajo o su comida todos los días, no, de la salvación de su alma, del perdón de sus pecados, de la esperanza de vida eterna que tenemos en Él? ¿Está agradecido usted con el Señor? Y también por las añadiduras, hermano, que nos sostienen todos los días y que nos ayudan, hermanos, a que podamos
seguir adelante todos los días. ¿Sirve al Señor por amor o por obligación? Servimos porque el pastor lo dice y si no lo hago, no. El Señor nos llamó a servir. Debemos de ser una iglesia comprometida con lo que ya se nos ha dado. Esto no es opción, sino que es una responsabilidad y privilegio que tenemos delante de Dios. Ya se nos ha sido dado. Nos invitamos a todos a comprometernos, hermano, a que reflexionemos y que sigamos creciendo. Alguien podrá decir, hermano, yo estoy ahí, siga creciendo. Y qué bueno que lo esté haciendo, que sea una persona comprometida, no solamente que sean palabras, sino que sean acciones que son las que reflejan lo que hay en nuestro corazón. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios y llevemos esto, hermanos, en nuestro corazón. ¿Por qué servimos? ¿O por qué estamos comprometidos? ¿Por amor? ¿Por obligación? ¿O por costumbre? Venga sobre sus pies.